Hola, hoy les voy a hablar sobre las proteínas y los ácidos nucleicos. Las proteínas son consideradas las abejas obreras de la célula ya que cumplen una gran cantidad de funciones importantes para el organismo. Las proteínas están formadas por aminoácidos y estos están formados por un grupo amino, un grupo carboxilo y un hidrógeno unido a un carbono central, además de una cadena radical que hace la diferenciación entre los aminoácidos, ya que esta cadena es diferente para cada uno. En total existen 20 aminoácidos diferentes y los podemos clasificar en aminoácidos esenciales, que son los que se deben incorporar en la alimentación ya que no los podemos sintetizar dentro de la célula, y por otro lado los aminoácidos no esenciales. Estos son aquellos que las células pueden sintetizar, por lo que no es necesario integrarlos en la dieta. Los aminoácidos entre sí se unen gracias a un enlace covalente denominado enlace peptídico, que es entre el carbono de un grupo carboxilo de un aminoácido con el nitrógeno del grupo amino de otro aminoácido. Este enlace se forma por deshidratación, por lo que se libera una molécula de agua. Ahora les voy a hablar un poco sobre la estructura de las proteínas y cómo llegan a ser funcionales. Primero tenemos la estructura primaria de las proteínas, que es una secuencia lineal de los aminoácidos que forman la proteína. Esto lo podemos asociar como a un collar de perlas abierto. Luego viene la estructura secundaria, que es la formación de puentes de hidrógenos entre aminoácidos cercanos. Esta disposición espacial se puede dar de forma espiral, denominada alfa-hélice, o con forma de zigzag, denominada alfa-beta plegada. Luego tenemos la estructura terciaria, que se forma por la unión de aminoácidos lejanos mediante un enlace disulfuro principalmente. Y finalmente, la estructura cuaternaria, que es la unión de proteínas con estructuras terciarias unidas mediante componentes que no son aminoácidos. Acá les puedo mencionar, por ejemplo, la hemoglobina, que está formada por 4 globinas, que son proteínas de estructuras terciarias, pero que están unidas mediante grupos hemo, que son moléculas que tienen presente una molécula de hierro. Cabe destacar que las proteínas comienzan a ser funcionales desde la estructura terciaria o cuaternaria. Luego les voy a hablar un poco sobre las propiedades de las proteínas, y la especificidad se refiere principalmente a que cada proteína tiene una función exclusiva y que cada individuo posee ciertas proteínas con una secuencia aminoácidica determinada. Por otro lado tenemos la desnaturalización, que es la pérdida de la forma y por consecuencia de la función de la proteína debido a agentes desnaturantes, como el calor, el ultrasonido, detergentes, pHs extremos, entre otros. En simples palabras, esto es que la proteína que está en una estructura terciaria o cuaternaria vuelve a estar en estructura primaria. Bueno, las funciones de las proteínas son diversas y todas son esenciales para el correcto funcionamiento del organismo. Esto es debido a la cantidad de diversas secuencias que se pueden formar con los 20 aminoácidos disponibles. Acá les dejo unos ejemplos de algunas funciones, como lo son la biocatálisis o biocatalizadores, que son las enzimas. También tenemos proteínas que actúan en la contracción muscular, como son la actina y la miosina. Acá también les dejo otro resumen. Por ejemplo, la insulina tiene una función hormonal en nuestro organismo, la hemoglobina, que se encarga de transportar oxígeno a través de nuestro cuerpo, y así muchas funciones más. Ahora vamos a pasar a los ácidos nucleicos, y estos son compuestos orgánicos ácidos formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Su estructura básica monomérica son los nucleótidos y están formados por un grupo fosfato de carga negativa, un azúcar de 5 carbonos denominada pentosa y una base nitrogenada.
Las bases nitrogenadas se pueden dividir en bases purinas, como la adenina y la guanina, o bases pirimidinas, como el uracilo, la citosina y la timina. El ADN y el ARN tienen unido solo un grupo fosfato, pero también existen otros nucleótidos que tienen unido 2 o más grupos fosfato, lo que los hace buenos donadores de energía, como lo son el ATP, el AMP, el ADP y el AMPC cíclico. Aquí podemos ver que el grupo fosfato se une a la ribosa mediante un enlace éster, que es entre el carbono 5 de la ribosa y un oxígeno del fosfato. Por otro lado, la base nitrogenada se une a la ribosa mediante un enlace denominado N-glucosídico, que es entre el primer carbono de la ribosa con un nitrógeno de la base nitrogenada. Ahora, es importante destacar que la pentosa del ADN con la del ARN son muy diferentes y se diferencian por la presencia de un oxígeno en el carbono 2 de la pentosa. El ADN tiene una desoxirribosa que no tiene oxígeno y el ARN tiene una ribosa que sí presenta un oxígeno en el carbono 2. También mencionar que el enlace entre nucleótidos se denomina enlace fosfodiéster y ocurre entre el carbono de la pentosa de un nucleótido y el carbono 3 de otro nucleótido. Ahora les voy a hablar sobre el ADN, que fue descubierto en 1953 por Watson y Crick, y en su interior contiene el material genético, la información genética o los genes que se heredan de generación en generación. Aquí podemos ver su estructura y bueno, las bases nitrogenadas presentes en el ADN son la adenina, la citosina, la guanina y la timina. La pentosa es la desoxirribosa. El ADN está presente tanto en el núcleo de las células como en las mitocondrias y en los cloroplastos. Su estructura es una doble hélice antiparalela. ¿Qué quiere decir esto? Que una hebra va en sentido 5', 3' hacia abajo y la otra va en sentido 5', 3' hacia arriba. Ahora, las bases nitrogenadas están dispuestas hacia el interior de la molécula y se unen mediante puentes de hidrógeno. Siempre se va a unir la guanina con la citosina por 3 enlaces de hidrógenos y la adenina con la timina mediante 2 puentes de hidrógeno. Luego les voy a hablar sobre el ARN, que es un polirribonucleótido monocatenario presente en todos los organismos vivos. Y bueno, existen 3 tipos principales de ARN. Es el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. Su función principal es dirigir la síntesis de las proteínas. Una de las características de los ARN es que, es evolutivamente previa al ADN. Las bases nitrogenadas presentes son la adenina, la citosina, la guanina y el uracilo. La pentosa presente es la ribosa. Y como les mencioné anteriormente, los 3 tipos de ARN participan en la expresión génica. Aquí les dejo una tabla comparativa de ARN y ADN. Aquí están los criterios. Por ejemplo, el ADN tiene 2 hebras que se unen mediante puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. En cambio, el ARN solo presenta una hebra. El tipo de pentosa, las bases nitrogenadas, que les destaqué que en el ADN está presente la timina, en cambio en el ARN el uracilo, y las diversas funciones. Sin embargo, el almacenamiento del material genético y el intermediario de la síntesis de proteína se ven relacionadas por el dogma central de la biología que relaciona el ADN, el ARN y las proteínas. Entonces, en simples palabras, el ADN guarda la información genética de todos los organismos y el ARN es necesario, es un intermediario para que se exprese la información contenida en el ADN. Muchas gracias por su atención.